Padre, buenos días, padre. ¿Será que buscamos una silla y me engancho en la silla? ¿Para qué? ¿Para poder? Está más alto. No. ¿Para qué cosa yo te ayudo? Ay, ¿cómo hicieron? ¿De qué? Tenemos wifi. Buenos días. Una observación para los más indisciplinados. Cuando hagamos la bendición, vamos a salir en procesión por aquí, damos la vuelta por allá y entramos por la entrada del ancianato. No cojan el atajo. El atajo aquí para ir a pasar la banca. Nos vamos a dar la bendición. Qué pena, pasando. Que se mueve, es que Susana sí, digo que se mueve para atrás, no me deja mover así. Sí. Buenos días, hermanos. Con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, se nos ofrece un abundante banquete de la palabra. Viene el Señor de la paz, que reinará para siempre. Viene en la humildad y mansedumbre. La salvación que todos anhelamos consiste en recibir cada día a este Mesías pobre, que siempre está de viaje y llamando a nuestra puerta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con obras de penitencia y de caridad, nos reunimos hoy para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su pasión y su resurrección.
Para consumar este misterio, Él mismo hizo su entrada a Jerusalén, su ciudad. Por eso, conmemorando con fe y devoción esta entrada salvífica, sigamos al Señor, para que participando por la gracia de los frutos de su cruz, tengamos también parte en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios bondadoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que nosotros, que seguimos exultantes a Cristo Rey, podamos llegar con Él a la eterna Jerusalén. Amén. Amén. Padre, pasó por aquí, por aquí. Ay, qué pena, mira, se va a quedar sin bendición porque no le cayó agua. Miércoles, imagínese. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús precedía a sus discípulos en la subida hacia Jerusalén. Y ocurrió cuando se acercaron a Betfagé y a Betania, hacia el monte que llaman de los Olivos, que él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente. Al entrar encontrarán un borrico amarrado en el que nadie ha montado todavía. Suéltenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo sueltan, díganle: el Señor lo necesita. Los encargados fueron y encontraron lo que Jesús les había dicho. Cuando estaban desatando el borrico, sus dueños les dijeron: ¿por qué sueltan al borrico? Ellos respondieron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron pues a Jesús, colocaron sus capas sobre el borrico e hicieron que Jesús se montara. Y mientras él iba avanzando, la gente alfombraba el camino con sus capas. Ya cerca del sitio donde empieza la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de sus discípulos, llenos de alegría,
empezó a alabar a Dios a grandes voces por todos los prodigios que habían visto y decía: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que estaban entre el gentío le dijeron: Maestro, manda callar a tus discípulos. Pero él les respondió: les aseguro que si se callan estos, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Amadísimos hermanos, imitemos a las muchedumbres que aclamaban a Jesús a su entrada a Jerusalén y vayamos cantando y glorificando a Dios para celebrar sus maravillas. Avancemos en paz. Por allá. O sea, vamos a darnos la vuelta a la manzana. Ay, ay, ay. ¿Será que nos vamos a dar? Ustedes me van diciendo. Yani, espera un momentico ahí para avanzar un poquito. ¿Qué me avisa que no estoy viendo para atrás? ¿Ah? Me avisa que no estoy viendo bien. No te despegues, mira que no te despegues de mí, ¿oíste? Porque se pierde la conexión enseguida. Osana, Osana, Osana. Tengo una idea. Vamos, no te me despegues porque si no se pierde la conexión. Pero no lo encuentro.
hijos de Dios. Abrir nuestras manos vacías a Él. Decirle que solo Él es fiel. Alzar nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Y decirle que solo Él es fiel. Solo a Él. Y decirle que solo Él es fiel. Nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor. Nosotros los hijos de Dios. Nuestros ojos están solo en Él. Y decirle que solo Él es fiel. Cerrar nuestros ojos, pensar solo en Él. Y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Decirle que solo Él es fiel. Todas las rodillas delante de Él. Decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Y decirle que solo Él es fiel. Y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alzar nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Quédate para acá. Nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Hosanna, 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 Hosanna,
Oremos. Padre bondadoso y eterno,
por cuyo designio nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y que participemos un día de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En la liturgia de la palabra descubrimos el sentido redentor de la muerte del Señor Jesucristo y su solidaridad con todo ser humano. Tomó condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Isaías. El Señor me ha dado labios persuasivos para saber decir una palabra de aliento a los cansados. Cada mañana pone alerta a mis oídos para que escuche dócilmente. El Señor me abrió el oído y yo no he puesto resistencia ni he vuelto atrás. He dejado que me azoten las espaldas, que me arranque la barba. No he escondido el rostro a los que me insultan y escupían. El Señor es quien me ayuda. Por eso no me rindo a los insultos. Por eso me mantengo firme como roca. Y estoy seguro de que Él nunca me defrauda. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visaje, menean la cabeza. Acudí al Señor, que lo pongan a salvo, que lo libre, si tanto lo quieres. Me acorralan una juría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Se reparte mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifícalo, temerle, linaje de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios. Al contrario, se anodó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, hombre igual a todos. Y con las apariencias de un hombre cualquiera, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Por eso Dios lo encumbró sobre todos y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre, de modo que al oír este nombre, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda boca reconozca para la gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Darse
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó la hora de la cena pascual, se sentó Jesús a la mesa con los apóstoles. Entonces les dijo: Vivamente he deseado comer este Cordero Pascual con ustedes antes de mi pasión, porque les digo que no volveré a comerlo hasta la consumación de la Pascua en el reino de Dios. Le entregaron una copa y él dio gracias a Dios y dijo: Tómenla y compártanla entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reinado de Dios. Luego tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo repartió diciendo: Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Lo mismo hizo con la copa después de cenar. Les dijo: Esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre, que será derramada por ustedes. Pero quien me va a traicionar ha comido conmigo en esta mesa. El Hijo del Hombre sigue el camino señalado por Dios, pero ay de aquel que lo va a traicionar. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién sería el que iba a hacer eso. Entonces surgió una discusión entre ellos sobre quién debía ser reconocido como jefe. Pero Jesús les dijo: Los reyes de las naciones dominan a sus súbditos, y los que ejercen el poder se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no deben proceder así, sino que entre ustedes el superior debe ser como el inferior y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es superior, el que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, ¿no es verdad? Sin embargo, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado acompañándome en mis pruebas. Por eso, como mi Padre ha dispuesto que yo sea rey, dispongo que en mi reino ustedes coman y beban en la misma mesa conmigo y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo en el arnero. Pero yo he rogado a Dios por ti para que no falle tu fe. Por eso, cuando te conviertas, habrás de fortalecer a tus hermanos. Pedro le respondió: Señor, contigo estoy dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús le dijo: Pedro, yo te digo, hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces vas a decir que no me conoces. Y luego les dijo: Cuando los envié sin dinero, sin provisiones ni calzado, ¿les faltó algo? Ellos contestaron que no. Entonces les dijo: Pero ahora, el que tenga dinero que lo traiga y que también busque provisiones, y el que no tenga espada que venda su capa y compre una, porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquellas palabras de la Escritura. Lo contaron entre los malhechores. Efectivamente, mi misión llega a su término. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Pero él les replicó: Basta ya de hablar. Entonces salió y se dirigió, como de costumbre, al monte de los Olivos. Los discípulos lo siguieron. Cuando llegaron a ese lugar, les dijo: Oren para no exponerse a la tentación. Y se separó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y empezó a orar diciendo:
Padre, por favor, no me hagas pasar este trago amargo. Sin embargo, que no se haga mi designio sino el tuyo. Entonces se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas, y se apoderó de él una angustia mortal. Pero él hacía oración con más intensidad, y su sudor eran como gotas de sangre que caían hasta el suelo. Cuando terminó de orar, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos de la tristeza. Entonces les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para no exponerse a la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó un tropel de gente. Uno de los 12, que se llamaba Judas, iba delante de ellos y se acercó a dar un beso a Jesús. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le dijeron: Señor, atacamos con las espadas. Y uno de ellos atacó al sirviente del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús replicó: Basta, ya no más. Y le tocó la oreja y lo curó. Entonces les dijo a los sumos sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían ido a buscarlo: ¿Vienen con espadas y palos contra mí, como si yo fuera un bandido? Diariamente estaba con ustedes en el templo y no me detuvieron. Pero esta es la hora de ustedes, la de la autoridad de las tinieblas. Entonces lo pusieron preso y se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo iba siguiendo desde lejos. En medio del patio hicieron fuego y se sentaron. Pedro se sentó entre ellos, y cuando una sirvienta lo vio sentado junto al fuego, se quedó mirándolo fijamente y dijo: Este también andaba con él. Pero Pedro lo negó diciendo: Mujer, ni siquiera lo conozco. Poco después lo vio otro y dijo: Tú también eres de esa gente. Pero Pedro dijo: Hombre, que no soy. Y como una hora más tarde, otro siguió insistiendo: Claro que este también andaba con ese hombre, pues también es Galileo. Y Pedro respondió: Hombre, no sé de qué estás hablando. Y en el mismo instante en que decía esto, cantó un gallo. El Señor se volvió, miró a Pedro, y Pedro se acordó de lo que le había dicho el Señor, que esa misma noche, antes que cantara el gallo, lo negaría 3 veces. Y salió de allí y lloró amargamente. Los hombres que tenían preso a Jesús empezaron a burlarse de él y a golpearlo. Le tapaban los ojos y le preguntaban: Profeta, adivina quién fue el que te golpeó. Y lo injuriaban diciéndole muchas otras cosas. Cuando amaneció, se reunió el senado del pueblo, es decir, los sumos sacerdotes y los escribas, y lo llevaron al lugar donde se reunían y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él le respondió: Si se lo digo, no me van a creer. Y si yo les pregunto, no me van a responder. Pero de ahora en adelante estará el Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Todos le preguntaron: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él le respondió: Ustedes mismos dicen que sí. Ellos replicaron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Todos los que estaban reunidos se levantaron e hicieron comparecer a Jesús ante Pilato. Y allí empezaron a acusarlo diciendo: Hemos averiguado que este hombre está revolucionando nuestra nación. Dice que no hay que pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías y por consiguiente rey. Pilato entonces le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: Tú mismo lo dices.
Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: Yo no encuentro en este hombre razón alguna para condenarlo. Pero ellos insistían: Anda por todo el territorio judío agitando al pueblo con sus enseñanzas. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Pilato, al oír esto, preguntó si el hombre era Galileo. Y cuando se enteró de que era súbdito de Herodes Antipas, se lo remitió, ya que también Herodes se encontraba por esos días en Jerusalén. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues como había oído hablar de él, desde hacía mucho tiempo tenía deseos de conocerlo y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo, pues, muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Los sumos sacerdotes y los escribas se quedaron allí acusándolo violentamente, y Herodes lo trató con desprecio, lo mismo que sus soldados. Le puso un manto reluciente para burlarse de él y lo remitió de nuevo a Pilato. Ese día se hicieron amigos Herodes y Pilato, que hasta entonces eran enemigos. Entonces Pilato llamó a los sumos sacerdotes, a los jefes civiles y al pueblo y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre, alegando que alborotaba al pueblo. Pero yo lo interrogué delante de ustedes y en ninguna de las acusaciones que presentan contra él he encontrado razón para condenarlo. Herodes tampoco, porque nos lo devolvió. Veo pues que no ha hecho nada por lo que merezca la pena de muerte, de manera que voy a castigarlo y después lo dejaré en libertad. Pero todo el mundo empezó a gritar: Condena a este y déjanos libre a Barrabás. Al tal Barrabás lo habían metido en la cárcel por una revuelta que había ocurrido en la ciudad y por asesinato. Pilato volvió a hablarles con intención de dejar libre a Jesús, pero la gente seguía gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Todavía les dijo Pilato por tercera vez: ¿Y qué crimen ha cometido este hombre? Yo no he encontrado ninguna razón para condenarlo, de manera que lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero ellos insistían a grandes gritos y pedían que lo mandara a crucificar, y el griterío se hacía cada vez más fuerte. Al fin Pilato decidió hacer lo que le pedían. Dejó libre al hombre que estaba en la cárcel por la revuelta y el asesinato, tal como se lo pedían, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Entonces se lo llevaron. En el camino obligaron a un tal Simón de Cirene, que llegaba del campo, a cargar la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía también un gran gentío y en especial mujeres que lo compadecían, dándose golpes de pecho y lanzando lamentos. Jesús se volvió a ellas y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque están para llegar días en que se dirá: felices las mujeres estériles y las que no han dado a luz ni han tenido que criar hijos. Entonces la gente deseará que las montañas les caigan encima y que las colinas los sepulten. Porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué harán con el seco? Llevaban también a 2 malhechores para justiciarlos con Jesús. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron a Jesús con los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero Jesús decía: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y se repartieron su ropa echando la suerte. El pueblo permanecía allí mirando. Por su parte los jefes empezaron a comentar con sorna: Si salvó a otros, que se salve a sí mismo, puesto que es el Mesías escogido por Dios. Los soldados también se acercaron y se burlaron de él. Le ofrecían vino ácido y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate. En efecto, encima de él había un letrero que decía:
este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultó diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciéndole: Sufriendo la misma pena que él, ¿no tienes temor de Dios? Nosotros la sufrimos justamente porque recibimos el castigo merecido, pero él no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía. El sol dejó de brillar y se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo sucedido, dio gloria a Dios, diciendo: Este hombre era de veras inocente. Y toda la muchedumbre que había acudido a semejante espectáculo, al ver lo que había pasado, regresaba dándose golpes de pecho. Todos los conocidos de Jesús se quedaron a distancia, y de lejos miraban también las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea. Llegó entonces un miembro del Sanedrín, llamado José, originario de la ciudad judía de Arimatea, hombre recto y justo, que esperaba el reinado de Dios y no había estado de acuerdo con la decisión y con la conducta de los otros, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era víspera del sábado, y brillaba ya el lucero de la tarde. Entonces las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea bajaron con José y vieron el sepulcro y la forma como colocaron el cuerpo, y luego se retiraron a preparar perfumes y ungüentos. Y el sábado guardaron el descanso mandado por la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia tiene una sabiduría milenaria y por eso estas celebraciones tienen su sentido. Como hay algunos países donde la gente no puede ir el Jueves Santo y el Viernes Santo a las celebraciones porque no son días festivos como lo son aquí en Colombia, sino que son días laborales. Entonces la gente tiene la oportunidad de que en el domingo, con la lectura de la Pasión que acabamos de escuchar, puede hacerse a una idea de todo lo que nosotros vamos a celebrar el jueves y el viernes. Así, los que hoy escucharon la Pasión del Señor, que termina en la sepultura, el domingo pueden escuchar el anuncio de la resurrección del Señor. Nosotros tenemos la oportunidad de ir paso a paso, celebrando estos acontecimientos, conmemorándolos mejor. Y tomemos conciencia hoy de que esta pasión de Jesús que se nos narra nos muestra, por un lado, una decisión firme de parte de Él de dar testimonio del amor universal de Dios. Y por otro lado, una decisión también firme de parte de las autoridades de quitarlo de en medio. Aquí hay soborno,
Aquí hay venta de conciencias por un dinero que no se determina. En el Evangelio de Lucas no se nos dice cuánta cantidad de dinero recibió Judas. Por un dinero que no se determina, se entrega al maestro, al amigo. Y en el fondo se entrega la suerte de todo un pueblo, porque matando a Jesús se comete el error más grave: rechazar la propuesta del reino de Dios que hace Jesús los llevará más tarde a aceptar la propuesta que hacen los celotes y terminarán embarcándose en una guerra suicida que los dispersará por la faz de la tierra. Los romanos pondrán contra ellos su máquina de guerra y los arrasarán. Todo eso no como castigo de Dios, sino como consecuencia de su decisión contra Jesús. Pero al mismo tiempo vemos el papel de los discípulos, un papel bastante gris, bastante triste y melancólico, podríamos decir casi patético. Los discípulos están con Jesús celebrando la Pascua y sin embargo no están con Jesús espiritualmente. Están celebrando lo que nosotros hoy llamamos la Eucaristía y sin embargo están rivalizando entre ellos. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el de mayor rango entre nosotros? Jesús les hace ver que esa manera de pensar corresponde a lo que hay en el mundo, donde la gente que se cree importante está reprimiendo la libertad de los demás y oprimiéndoles la vida a los otros. Que por el contrario, en su comunidad, el que quiera ser grande, que se haga pequeño. El que quiera reinar, que se haga servidor. Le advierte a Simón concretamente: Simón, Simón, mira. Pero Simón se siente muy seguro de sí mismo. Yo no te voy a negar. Y después lo niega. El papel de los discípulos aquí es bastante deslucido porque ellos están pensando en sus propias fuerzas y en sus propias ideas. Ellos tienen la idea de un reinado de Dios que va a venir como por milagro y donde Dios se va a imponer con una voz de trueno. Jesús les ha venido insistiendo en que el reinado de Dios se da en la medida en que cada uno de nosotros está dispuesto a poner su vida al servicio de la vida de los demás. Pero ellos prefieren lo que les habían enseñado, lo que siempre les dijeron. Y los que les dijeron eso siempre son los que luego se dedican primero a maquinar la forma de hacer legal la muerte de Jesús. Y después se dedican a manipular a la muchedumbre. La masa es fácil de manipular. Basta con poner en las redes sociales que la vacuna contra la pandemia le hace salir a uno cachos y rabo y la gente cree eso. Y aquí estamos los que nos vacunamos y todavía no nos han salido cachos y rabo. Bueno, eso mismo ocurre allí.
comienzan a circular: vamos a pedir que lo crucifiquen, vamos a pedir que lo crucifiquen, pidamos que lo crucifiquen, digamos que lo crucifiquen. Y le organizan un motín a un procurador que es en el fondo débil, porque está apegado al poder, y por el poder él no está dispuesto a sacrificarse imponiendo la justicia. Él reconoce que Jesús no ha hecho nada malo. Sin embargo, cede ante la presión popular. Y la presión popular no es popular. Fue inducida por los dirigentes del pueblo a quienes Jesús les fastidiaba. Nosotros necesitamos entender estas cosas con toda la claridad y no perdernos en la longitud de la lectura de la pasión, porque estas cosas han seguido sucediendo a lo largo de la historia y seguirán sucediendo en la medida en que haya gente que se deje llevar por las consignas, por lo que digan. Nosotros nos encontramos ahora como discípulos, y es de esperar que después de 20 siglos y ya caminando el 21, los discípulos de Jesús hayamos aprendido la lección. Y entonces nos sentemos a la mesa con Él, no con esas aspiraciones de grandeza ni de poderío, sino con la disposición de Jesús de servirle a la humanidad, de hacer que nuestra vida sea significativa para los otros. Esta Semana Santa, como todas, será exitosa no en la medida en que las celebraciones se hagan impecablemente. El verdadero éxito de la Semana Santa está en la medida en que nosotros comprendamos el mensaje que Jesús nos da y lo pongamos en práctica. Todo lo demás es como ambientación, pero a la hora de la verdad, lo que nosotros necesitamos es creerle a Jesús, aceptar su mensaje y ponerlo en práctica. De lo contrario, esto se nos reduciría a un festival, el festival de la Semana Santa, y allí nos quedaríamos simplemente, y después saldríamos diciendo: estuvo bonita la Semana Santa, los niños vestidos, sí, pero no era ese el objetivo, no había un desfile de modas, era una propuesta de Dios, y esa propuesta se llama Jesús. Unámonos en una sola voz, proclamando la misma fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, supliquemos al Dios de la vida
que en la entrega de su Hijo nos muestra la abundancia de su amor y misericordia para con la humanidad, y dirijamos nuestras oraciones a Él como fuente de vida, diciéndole con humildad: venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Asiste, Señor, al Papa Francisco, pastor del rebaño universal, con la fuerza del Espíritu Santo, para que lo siga fortaleciendo en su ministerio de cuidar y pastorear las ovejas de su redil. Venga a nosotros tu reino. Concede, Señor, a los gobernantes de las naciones sabiduría para que en la tarea que tienen de cuidar y velar por el bien común de todos los ciudadanos, tomen las mejores decisiones y ayuden a promover los valores del respeto a la vida y el cuidado de la dignidad humana. Venga a nosotros tu reino. Ayúdanos en la participación en la misión de Cristo, para que a través de nuestro camino sinodal crezcamos en nuestra responsabilidad compartida de la misión que se nos ha confiado. Venga a nosotros tu reino. Permite, Señor, a las comunidades más apartadas poder celebrar estos días de gracia y bendición para que tu palabra fortalezca su fe. Venga a nosotros tu reino. Hagamos en silencio nuestras propias intenciones. Dios bondadoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se anonadase, haciéndose hombre y muriendo en la cruz, para que todos nosotros imitáramos su ejemplo de humildad, concédenos seguir las enseñanzas de su pasión, para que un día participemos de su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti.
hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón, y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Él, siendo inocente, se dignó sufrir por los pecadores y fue injustamente condenado por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso nosotros con todos los ángeles te alabamos y aclamamos cantando con alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro, que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los demás obispos, que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Padre, de estos hijos tuyos y de todos los que están aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos hizo partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, Señor y Dios nuestro, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Padre, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre. Hazla perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti Dios, Padre suyo todopoderoso,
Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección de la muerte y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Padre bondadoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Padre, de tu hija María Lucía y de todos los que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Padre, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por Él sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la libertad de los hijos, invoquemos al Padre y digámosle como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación
sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que das la paz al mundo. Cordero de Dios, tú que das la paz al mundo. Danos la paz a nosotros, Señor. Danos la paz a nosotros. Paz, danos la paz. Paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste descontradizo, nos diste conversación. Venían tus palabras, fuerza de vida y amor. Ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada,
posada, techo, comida y calor, sentados como amigos al compartir el cenar. Allí te conocimos al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Andando por los caminos te tropezamos, Señor, en todos los peregrinos que necesitan amor, esclavos y oprimidos que buscan la libertad, hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Andando por los caminos te tropezamos, Señor, en todos los peregrinos que necesitan amor, esclavos y oprimidos que buscan la libertad, hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor. Pedimos nuestra posada, techo, comida y calor, sentados como amigos al compartir el cenar. Allí te conocimos al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Oremos. Padre, alimentados con este santo sacrificio, te pedimos que así como por la muerte de tu Hijo fortaleciste en nosotros la esperanza
de obtener cuanto la fe nos promete, nos concedas por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Padre, mira con bondad esta familia tuya por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, y ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Que tengan un feliz día del Señor.